El cáncer de tiroides es un problema que no es excesivamente frecuente. No es excesivamente frecuente ni entre los cánceres en general, ni en el conjunto de los cánceres, ni tampoco es una cosa muy común dentro de los problemas del tiroides. Partiendo de esa base, la cuestión está en que poco a poco la incidencia de cánceres de tiroides va en aumento, poquito a poco. ¿A qué se puede? La primera pregunta que surge ante esto es plantearte el por qué va en aumento o puede ir en aumento la incidencia de cáncer de tiroides. Bueno, pues puede ir en aumento, lógicamente, hablando en líneas generales, pues por las radiaciones, por el medio ambiente, por toda la situación en general. Por ejemplo, como consecuencia de la explosión de Chernobyl, pues hubo y hay en toda el área, que todo aquello pues se difundió por Europa, pues en las zonas próximas a Chernobyl, pues se registró una incidencia importante de cáncer de tiroides por las radiaciones, porque queda en el ambiente durante mucho tiempo y eso va poquito a poco haciendo su efecto. La incidencia va aumentando pues por toda la contaminación ambiente y por todos los elementos que hay. No se sabe exactamente a qué se debe, pero es un hecho, y lo más fácil y lo más lógico es atribuirlo pues al medio ambiente, a las radiaciones ambientales. Entonces, el otro problema que tiene o que plantea el cáncer de tiroides es que las manifestaciones que da son inexistentes. O sea, tú no te enteras de que puedes tenerlo. Entonces, claro, eso a la población en general pues le asusta un poco y le sorprende. Y dices, claro, entonces, pues esto resulta que me va a estallar un día la bomba y no me he enterado de que la tengo en casa. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues hoy lo que se suele hacer, sobre todo lo que habitualmente más a menudo se emplea, es los controles que se hace sobre la población en general, es la ecografía de tiroides. Y con la ecografía del tiroides, ¿qué logras? Pues con la ecografía del tiroides pues vas a lograr detectar bultitos pequeñitos en el interior del tiroides. Y esos bultitos pequeñitos pues los vas a, entre comillas, pillar teniendo unas dimensiones muy pequeñas, porque los aparatos que se tienen hoy, los ecógrafos que se tienen hoy, te permiten poner de manifiesto o visualizar bultitos de unos tamaños hasta 0,3 centímetros, o sea, estamos hablando de unas dimensiones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces, lo que es importante no es el hablar de cáncer de tiroides en sí, sino qué actitud tomar ante la persona que tiene un nódulo, un bulto, en el tiroides. Ese nodulito pequeño, ¿cómo actuar sobre ese nodulito? Pues entonces, lo que tenemos que hablar no es de cáncer de tiroides, sino de nódulos sobre el tiroides, actitud ante los nódulos en el tiroides. ¿Qué tiene que saber la gente en general sobre los nódulos del tiroides? Bueno, pues los nódulos del tiroides son una cosa muy frecuente en la población, pero tan frecuente que hasta el 30 al 50% de la población, si hiciéramos ecografías sistemáticas a todas las personas, las encontraríamos. Entonces lo que tienes que tener claro es cómo diferenciar unos de otros, cuáles pueden ser los buenos o cuáles pueden ser los malos, cuáles son los que pueden dar la lata y cuáles son los que no tienen ninguna importancia. Si estamos diciendo que son tan frecuentes, pues figúrate, es indispensable tener un esquema de actuación ante ellos. Y sobre todo, que estamos hablando de un órgano, de una estructura hormonal. En la mujer es muy frecuente los nódulos del tiroides, pero son tan frecuentes que aparecen y desaparecen. O sea, el que tengas un nódulo de tiroides y que yo te detecte con una ecografía un nódulo de tiroides hoy, no quiere decir que ese nódulo de tiroides lo vas a volver a tener dentro de 4 meses, porque siendo mujer, a lo mejor con todas esas variaciones hormonales, desaparece, aumenta, baja de tamaño. Por eso lo más importante es la actitud a tomar ante el nódulo de tiroides. Primero,
saberlo diferenciar el bueno del malo, y en segundo lugar, en todos los nódulos de tiroides, seguirles la pista para ver la marcha que van a seguir. Entonces, el nódulo de tiroides necesita un control ecográfico, porque estamos diciendo que pueden aparecer y desaparecer. Luego necesitas un control. Y ese nódulo de tiroides, controlándolo cada 6, cada 10 meses, le sigues la pista y vas a ver la variación que tiene. Viendo la variación y viendo las características de ese nódulo, puedes ya tener una idea de si es bueno o si es malo. Además, otra de las opciones que tienes es el pinchar, hacer una punción de ese nódulo para saber qué tipo es, si es bueno o es malo, qué tipo de células tiene, si son benignas o si son malignas. Entonces, si es malo o si el pinchazo no te permite asegurar al 100% que es bueno, pues entonces lo llevas al quirófano. Por lo tanto, nódulo puncionado, nódulo pinchado, por decirlo vulgarmente, en los alrededores de 1 centímetro, que te ofrece duda o que es maligno, operar. No tienes otra alternativa. Nódulo que es pinchado y que es benigno, pues seguirle el control porque puede tener variaciones y puede, como hemos dicho antes, llegar a desaparecer perfectamente. Entonces lo sigues controlando, el que es bueno. Si lo sigues controlando y sigue creciendo, en su crecimiento, periódicamente, no cada 6 meses, pero periódicamente tendrás que pincharlo para saber si se te alborota el gallinero o no, para saber si se te hace maligno o no. Entonces, periódicamente hacer una punción para saber lo que llevamos entre manos. Entonces dices tú, bueno, ¿y así hasta cuándo? Pues claro, esto no va a ser el cuento nunca acabar. No, normalmente los nódulos esos siguen creciendo, el crecimiento es muy lento, entonces si mientras sea bueno, pues bendito sea Dios, lo puedes dejar crecer. Hay algunos que llegan a tener 2 centímetros, se quedan ahí estancados y ahí se quedan per in secula seculorum. Entonces tú les sigues la pista. En el momento en el que ya pasan de los 2 centímetros, 2 centímetros y medio, pues ya los mandas a operar. ¿Y los mandas a operar por qué? Pues los mandas a operar ¿porque te dan problemas? No, porque normalmente con 2 centímetros un nódulo en el tiroides no da problemas. No da ningún dolor, no da ninguna molestia, no te genera ninguna sintomatología. Todo lo más, a lo mejor, algo de carraspera, que tengas necesidad de toser un poquitillo, todo lo más. No tienes más manifestaciones clínicas. Lo que ocurre es que lo operas cuando ya alcanzan los 2 centímetros y medio, primero por la posibilidad de que pueda malignizarse, y en segundo lugar, porque claro, si lo coges, cuanto más pequeño lo cojas, mejor, más fácil la operación y más comodidad para el paciente y para todo. Entonces, cirugía, plantearte la cirugía a partir de los 2 centímetros y medio para evitar los riesgos de malignización y para no dejarlo crecer y que no te den manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pues muchas veces lo que pasa es que operas a los pacientes, le has quitado el tiroides y resulta que a lo mejor tienen foquitos de cancerificación, foquitos de degeneración pequeñitos, sueltos en el interior del tiroides. Esto también puede pasar, independientemente del nódulo, pero son situaciones poco frecuentes. Lo normal es que los tumores estén en los nódulos. Claro, la ventaja que tiene, dices, bueno, ¿y por qué operarlos ante la duda? Vamos a esperar a que nos den el diagnóstico de certeza cuando tengas la punción. Pues mira, en el cáncer de tiroides es un cáncer que es en general muy agradecido, porque tiene muy buenos resultados a medio y a largo plazo. Y digo que es muy agradecido porque la cirugía
normalmente es suficiente. Y no se suele dar quimioterapia, ni radioterapia, ni se suele hacer nada en los cánceres de tiroides más que cirugía. Por eso, ante la duda o ante el nódulo que no lo tienes todo muy claro, la cirugía es el arma indispensable por el buen resultado que te proporciona. Porque el tener, dentro de las variedades de cánceres de tiroides que hay, que esencialmente hay 3, pues, y 2 que son las que representan el 80 al 90% de los casos, en estas 2 variedades, las más frecuentes de cánceres de tiroides, pues no tienes que correr para tener unas supervivencias a 20 años del 90% de los pacientes. O sea, estamos hablando metidos todos en el mismo puchero, altos, bajos, gordos, viejos, de 90 años, de 95, pequeños, grandes, unas supervivencias muy buenas. Entonces quiero decir que claro que compensa, y claro que es necesario, ante la mínima duda, el llevarlos al quirófano.